honrado por muchos motivos. El primero es por la amistad, el segundo es por la admiración académica que siento por ambos. Entonces, gracias, de verdad, gracias por la invitación. Y yo soy muy tradicional, entonces traigo algo escrito, no soy de los que nada más hablan. Y es algo que me surgió una serie de reflexiones que me gustaría que enriqueciéramos en un diálogo al final de la presentación. El texto que preparé se llama Homo Metaphoricus, la percepción como construcción activa y metafórica de la realidad. 1. En la mente de los seres humanos, la construcción del mundo comienza por medio de los canales de la percepción, es decir, de los sentidos, todos enrutados hacia el cerebro, que solamente es capaz de acceder al mundo exterior e integrarlo al mundo interior a través de ellos. Y cuando digo integrarlo, quiero decir construirlo por medio de la combinación incesante de contenidos mentales en aquello que el neurocientífico español Joaquín Fuster definiera como ciclo percepción-acción, y que fue descrito con una precisión extraordinaria en su libro The Neuroscience of Freedom and Creativity, publicado originalmente por la Universidad de Cambridge en 2013 y publicado luego en español por Editorial Planeta. Este ciclo, el ciclo percepción-acción, se puede definir como un proceso biopsicosocial básico de interacción por medio de la percepción entre el ambiente, esto que tenemos ahora, y el cerebro, que este es un ambiente demasiado enriquecido, hay muchos estímulos, ¿sí? Cuerpo, mente y estímulos externos. Este ciclo es la base de lo que se define operativa y estructuralmente en el libro que nos convoca. Como proceso interestrutturante, el ciclo percepción-acción permite que la realidad construya a nuestra mente, al tiempo que nuestra mente construye al mundo a través de procesos, además de constructivos, hipotéticos y reconstructivos, lo que nos obliga a echar mano de la capacidad combinatoria de la mente, lo que a su vez da pie a la construcción de metáforas conceptuales. El cógnito, definido como unidad elemental de la memoria, también por Fuster, establece que esas unidades básicas de la memoria son fisiológicas, es decir, surgen de la articulación en circuitos de las neuronas, al tiempo que son funcionales, y esto es muy interesante, se constituyen de la siguiente forma. Hay episodios sensoriales, hay una experiencia de la realidad, hay episodios motores cuando percibimos, hacemos cosas, y además hay estructuras conceptuales y emocionales que se articulan en un tono, que en un todo, que en actuación simultánea dan forma al pensamiento. Entonces el pensamiento es percepción, es movimiento, son conceptos, pero son también emociones en un todo combinado simultáneo. Todo ello implica que los conceptos no son unidades cognitivas aisladas, esto es muy importante, que pueden funcionar por separado del contexto emocional, de la historia individual y colectiva de sus usuarios, menos aún de la experiencia corporal de quienes son habitados por esos conceptos. Nosotros estamos habitados por estos conceptos y nuestro cuerpo puede dar fe de ello. Así pues, la construcción mental del mundo en lo general y su articulación verbal en el pensamiento proposicional en particular funcionan por asociación. Más aún, se han identificado estructuras específicas y mecanismos funcionales de aquello que se define como corteza de asociación, es decir, estructuras codificadas en nuestros genes y presentes en nuestro cerebro que nos determinan para ser seres metafóricos en los términos que plantean en su libro García Serrano y Escareño Dávalos. Somos, por definición biológica, y esto es verdaderamente fascinante, seres cuya cognición opera a través de metáforas. La biología nos determina para ser seres metafóricos, a través de la asociación ejecutiva o involuntaria de elementos provenientes de diversos dominios sensoriales, disciplinarios o conceptuales,
para aprender, verbalizar y resguardar la realidad. En su libro Antropología del Cerebro, Conciencia, Cultura y Libre Albedrío de 2014, Roger Bartra apunta que el lenguaje se encuentra montado tanto en el espacio neuronal como en la dimensión cultural. Sigo citando: desde mi punto de vista, más que polemizar sobre si el lenguaje está inscrito en una de las dos regiones del cerebro, es necesario estudiar las estructuras lingüísticas como un puente que unen al cerebro con la cultura. El lenguaje como puente que une al cerebro con la cultura. Continúa Bartra: no creo que sea suficiente comprobar que la lengua y su contexto ejercen una importante influencia y que gracias a la plasticidad modifican circuitos nerviosos. Tampoco basta con establecer que los circuitos neuronales innatos imprimen sus huellas en la estructura del lenguaje y en su contorno social. Me gusta más bien explorar la posibilidad de que el lenguaje forme parte de las redes exocerebrales. Para Roger Bartra, el cerebro no nos basta para comprender el mundo y necesitamos algo que él define como exocerebro, es decir, la cultura. La cultura como complementaria del cerebro, un cerebro fuera del cerebro, que como tales no están propiamente del cerebro, estos elementos exocerebrales, pero tampoco son un fenómeno independiente, desconectado de los circuitos cerebrales. Nuevamente, la interestructuración entre biología y cultura es lo que neurocientíficas como Tracy Tokuhama Espinosa o Fernanda Pérez Gay Juárez hablan del bucle cerebro-mente-cultura. Hay un bucle que permanentemente está alimentándose de manera mutua. Esto nos permitirá comprender a la lingüística cognitiva, disciplina académica sobre cuyos cimientos se desarrolla el trabajo que aquí nos convoca, y que, haciendo una síntesis muy apretada, en este momento analiza el lenguaje desde el entendimiento de que el sujeto social puede pensar a partir del lenguaje, y el lenguaje, disculparán la reiteración del término, habita y construye a la mente en una coexistencia como medio generador y producto generado del pensamiento. Pensamiento que al adquirir complejidad adquiere también una dimensión metafórica inevitable. La complejidad es el origen de la metáfora. Como confirmarán los tres casos de los conceptos culturales que estudian en el libro de Carmina y de Giovanni: amor, vida y muerte. Para comprender un poco más acerca de las operaciones cognitivas detrás de la construcción y entendimiento del lenguaje, me gustaría referir un artículo que publicó el 27 de octubre de este año, hace muy poco tiempo, el neurocientífico español Ignacio Morgado, en la sección de ciencia del diario El País. En él refiere una investigación realizada en la Universidad de Harvard por un grupo de neurocientíficos que revela algo verdaderamente fascinante. Revela que hay neuronas individuales, hemos llegado a ese nivel de perfeccionamiento de la imagen, de la neuroimagen, que hay neuronas individuales en la corteza prefrontal. Si ustedes se tocan la frente, inmediatamente detrás de ella está esta estructura, la corteza prefrontal, el área más humana del cerebro, si me permiten la idea, que se activan para codificar en tiempo real el significado que contengan esas palabras. En lingüística cognitiva diríamos unidades fraseológicas. En síntesis, la activación neocortical por motivos lingüísticos no está vinculada con la dimensión fonológica, sino con la dimensión semántica de las palabras. Así, la investigación podría indagar no solo sobre la activación neuronal específica por palabras específicas, sino que también por la construcción de frases, en tanto que se identifique el orden específico en que aparecen palabras en nuestra mente, por la secuencia de activación neuronal. Ante esta palabra se activa tal neurona, ante esta palabra esta otra. Entonces, en función de estudios de neuroimagen, se podría invadir al cerebro humano,
siendo capaz de leer la activación por gases o por electricidad, es decir, por flujo de oxígeno o por flujo de electricidad propiamente en neuronas específicas y saber lo que pensamos. Ya hay investigaciones que desde el año 2021 se están haciendo en la Universidad de Osaka en Japón, en la Universidad de Osaka en Japón, donde se ha logrado, por medio de estudios de neuroimagen, identificar qué imágenes están pensando los sujetos. Pronto podremos saber qué palabras y en qué estructura, es decir, qué está pensando un sujeto por medio de operaciones de neuroimagen. Aquí es donde lo que se define como neuroética tendrá mucho que decirnos, porque es una invasión a lo más íntimo. Pero bueno, más allá de este breviario cultural, la publicación original que cita Ignacio Morgado, publicada en mayo de 2024 por la prestigiosa revista Nature, no se aproxima al estudio de las metáforas, pero en su acercamiento al lenguaje y cómo las neuronas individuales en el cerebro humano representan los significados lingüísticos en el proceso de comprensión del lenguaje, sugiere que en el proceso los significados de las palabras se adaptan a diferentes contextos, lo cual es relevante para el entendimiento de las metáforas conceptuales. En el lenguaje en uso no tienen significado aislado las palabras, sino que lo tienen en relación con su contexto, no solamente lingüístico, sino en el contexto cultural, el de los sujetos que las emiten y que las reciben, por supuesto, ya que los conceptos y sus rasgos de sentido dependen de contextos específicos para ser interpretados correctamente. Para confirmarlo, vale la pena leer, y ahora sí entro al libro, vale la pena leer algunos casos de unidades fraseológicas que se enlistan en la obra de Carmine de Giovanni, que sin su contexto sintáctico, pero sobre todo semántico, metafórico, cultural, no podríamos comprenderlos. Nosotros como mexicanos nos va a ser muy fácil hacerlo, pero encarna dificultad poder hacerlo, y que tampoco comprenderíamos igual a los conceptos de amor, de vida y de muerte sin estas unidades fraseológicas que voy a compartirles. Por ejemplo, sobre el amor, ellos enlistan algunas como cosas del amor, escapar del amor, andar de manita sudada, babear por alguien, media naranja, amor con celos causa desvelos, traer arrastrando la cobija a alguien, dos para quererse deben parecerse, o por ejemplo sobre la vida los siguientes: fuente de vida, deber la vida, jugarse la vida, hay más tiempo que vida, la vida es prestada, recordar es volver a vivir, o la vida es un juego. Y sobre la muerte, algunos como morir de cansancio, morir de pena, rondar la muerte, adelantarse, ay, se me adelantó, cargarse el payaso a alguien, a muerte, descansar en paz, estirar la pata, irse con los pies por delante, llevarse San Pedro a alguien, o uno que describen de manera extraordinaria, chupar faros. Que necesitamos ser mexicanos, y mexicanos de cierta edad además, para poder entenderlo, ¿no? Yo creo que muchos de los que están aquí, pues ya les es anecdótico, pero no les hace el sentido que a otros de nosotros sí nos hace. Colgar los tenis, claro que también sí aparece, es arriba, ¿sí? Las aproximaciones científicas al estudio de la realidad pueden estar envueltas en la rigurosa aridez de la ciencia. El lenguaje metafórico de la poesía o del lenguaje de la interacción diaria puede provocar un portento no solo semántico, sino estético, que dado que evoca significados más encarnados en la vida cotidiana, además de ser más cercano, es más eficaz para definir lo que somos y naturalmente lo que pensamos. El lenguaje restringido de la ciencia a lo largo de la historia
ha hecho un esfuerzo propio de su naturaleza por definir con precisión y rigurosidad conceptos como amor, vida y muerte. Sin embargo, también por su naturaleza, el lenguaje científico suele ser restringido y, en muchas ocasiones, ajeno o poco significativo para los sujetos sociales, tal como afirman los autores en el libro que nos convoca, por lo que en la vida cotidiana las personas utilizamos unidades fraseológicas para pensar y explicar estos fenómenos de amplísimo interés y relevancia por motivos que me parece ocioso explicar en este momento. Creo que todos tenemos claros por qué amor, vida y muerte son tan relevantes. Por esta razón, y sobre todo por lo que he explicado al principio de este texto en relación con nuestra codificación genética y cognitiva como Homo metaphoricus, es que somos usuarios recurrentes de formas sintácticas que son depositarias de metáforas conceptuales que enriquecen los conceptos de amor, vida y muerte con valores, atributos, definiciones y demás formas de ampliar o matizar el significado generalmente árido que les da la ciencia. Por ejemplo, en la página 83 del libro, los autores señalan algo que permite ejemplificar con claridad esto que aquí quiero decir y me permito citarlos. En la sociedad, el amor teje lazos fuertes y fundamentales entre las personas. Las concepciones científicas del amor parecen no ser suficientes para el sujeto social, de tal forma que las unidades fraseológicas que en este capítulo se analizan siguen siendo de vital importancia para que el sujeto social conceptualice el amor, lo piense, lo explique, lo valore y hable de él. Se trata de un sentimiento que está presente en la esfera individual y social del individuo y que rige aspectos fundamentales de la vida social. Cierro la cita. Con esta afirmación no solamente nos acercan a la función cultural en términos conceptuales del amor, sino también en términos conductuales, lo cual se hace posible gracias a lo que hemos definido como naturaleza asociativa y metafórica del pensamiento humano. Para los pioneros de la lingüística cognitiva, Lakoff y Johnson, el amor es un sentimiento, y a esto se reduce la categorización que poseemos en términos generales como sociedad. Resulta directo de que nuestro acercamiento inicial, además de conductual y experiencial, es profundamente metafórico al amor. Estarán de acuerdo que nuestro acercamiento al amor es profundamente metafórico. Como bien refiere Giovanni Carmina, en el riguroso estudio que hoy nos convoca y cuya relevancia radica en la necesidad de saber, y lo cito, qué tan metaforizado está el concepto del amor en nuestra cultura y cómo sería una representación cultural del amor, lo mismo que de la vida y de la muerte, como conceptos de tan profunda penetración que han articulado alrededor de ellos complejas celebraciones rituales desde la prehistoria. Alrededor del amor, de la vida y de la muerte hay ritos extraordinarios, como señalan nuestros autores. Y la ritualidad, sin duda, es una manifestación de prácticas colectivas profundamente metafóricas, donde la retórica de los cuerpos en movimiento o en su inmovilidad tienen una relación recíproca con la construcción de metáforas conceptuales. El cuerpo también está determinado por las metáforas conceptuales y sus expresiones en unidades fraseológicas que dan forma verbal a estos fenómenos profundamente encarnados de la experiencia humana. El riguroso trabajo técnico y analítico que se presenta en el libro permite una lectura incluso emocionante, pues evidencia, y ya casi concluyo, evidencia que hay detrás de cada una de las afirmaciones de carácter analítico, de carácter teórico y analítico, un gran trabajo, un trabajo muy responsable, además de la categorización y ejemplificación precisa que se hace de las metáforas conceptuales de los tres conceptos culturales abordados en el texto. Antes de la presentación, en la comida, hablando con Carmina, con Giovanni, con Luis Jorge, yo les decía, es que esto es evidente que lo hicieron ustedes.
Porque son obsesivos en que sea suficientemente evidente que hay investigación, que hay análisis, que hay reflexión detrás de cada una de las afirmaciones. Y entonces esto es además muy obvio en el trabajo que es abundante en listas, esquemas, tablas que favorecen la claridad y comprensión de los contenidos abordados en la obra, además de una navegación cuidadosa por las fuentes de donde se construye el corpus, lo mismo que una sólida indagación en referencias teóricas y metodológicas con una amplia y pertinente bibliografía que permite confirmar nuevamente la solidez que posee este libro. Y como conclusión, Carol Dweck de la Universidad de Stanford, para su propuesta sobre lo que ella denomina mentalidad de crecimiento, utiliza el concepto de mindset o esquema mental, por medio del cual define un fenómeno del funcionamiento cognitivo, esto es, precisamente su estructuración esquemática. Funcionamos de manera esquemática como sujetos pensantes. Esquemas que por definición se articulan por medio de ideas, sentimientos, creencias y formas de percibir la realidad. Cuando digo formas de percibir la realidad es nuestras rutas sensoriales, pero también formas mentales, es decir, esquemas de percibir la realidad. Las ideas que los seres humanos tenemos sobre el mundo, pues. La lista de metáforas conceptuales y las redes conceptuales que estructuran nuestro pensamiento y nuestra forma de expresarnos por medio del lenguaje proposicional en relación con el amor, la vida y la muerte, cito a los autores, permiten detectar la percepción contradictoria de un concepto tan difícil de definir, de explicar y de cualificar culturalmente como estos tres que nos ocupan. Si nosotros hacemos una aproximación al libro, nos daremos cuenta que es verdaderamente contradictorio, ¿sí? Hablamos de arriba, pero también de abajo. Hablamos de horizontalidad, pero de verticalidad. Hablamos de muchos conceptos culturales y metáforas, bueno, el concepto cultural, amor, vida o muerte, muchas metáforas conceptuales contradictorias que lo articulan. Y no es necesario decir mucho más para saber que vivimos de manera muy conflictiva amor, vida y muerte. Y esto se da justamente por esto que ellos explican y que les invito a leer. El enunciado fraseológico número 29 de los enlistados por Carmina y por Giovanni reza así: el amor y la felicidad no se pueden ocultar. Yo agrego que la admiración tampoco, como espero haber hecho evidente en esta presentación. Muchísimas felicidades a los autores y espero que la lectura de este libro sirva para tener una aproximación tanto teórica como metodológica a la lingüística cognitiva, que creo que es una beta que se va abriendo apenas en la Universidad de Guadalajara y que ojalá que siga creciendo. Hay muchos modelos de aproximación metodológica al fenómeno lingüístico, sea literario o no literario, pero creo que este que está ahí, y por lo que escuché a los autores, no voy a quemar los cohetes antes de la feria, pero ya hay ideas de seguir creciendo la investigación desde la perspectiva de la lingüística cognitiva. Entonces, les invito a tener esta aproximación, tanto teórica como metodológica, a la lingüística cognitiva por medio del libro, que al tiempo es una lectura cultural sobre nuestra concepción del amor, la vida y la muerte. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Enrique, por esta presentación tan maravillosa. Este libro es, digamos, producto de investigación de muchos años. Ya llevamos mucho tiempo trabajando las metáforas conceptuales y obviamente partimos de la teoría de Lakoff y Johnson y a partir de las áreas de oportunidad que ellos dejan, ¿no? De lo que no trabajaron tanto y que a nosotros nos empezó a despertar la curiosidad, la imaginación y las ganas de investigar, porque en este libro presentamos un primer capítulo donde hacemos un recorrido teórico y unas propuestas teóricas.
las principales propuestas teóricas que nosotros tenemos aquí, definiciones, son las de redes conceptuales y conceptos culturales. Y bueno, también presentamos imágenes que diseñamos para representar estas, tanto las redes conceptuales como el concepto cultural. Y primero esas imágenes estuvieron en nuestra imaginación y hasta después de hacer todo este trabajo es que pudimos por fin darles una representación, ¿no? Porque queremos también que, a pesar de que las imaginábamos cómo podrían ser, pues fundamentarlas en la investigación. Y posteriormente pensamos cómo podemos atrapar los conceptos culturales, de qué manera, dónde están, dónde hay que buscarlos. Y ahí fue donde decidimos que en unidades fraseológicas. ¿Tú quieres hablar de ello? Bien, muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Enrique, por esta maravillosa presentación. La verdad que estoy muy contento de que estemos el día de hoy aquí presentando el libro. Y bueno, sí quiero resaltar justamente esta relación. Es decir, en este libro no solamente van a ver la lingüística cognitiva, sino la relación entre la lingüística cognitiva y la fraseología. Que justamente, digamos que dentro de la lingüística cognitiva, digamos que hay una parte, o en general, que se enfocan mucho como en lo cognitivo, pero digamos que hace falta una precisión a veces más lingüística, que es justamente por lo que decidimos, digamos, tomar esta otra perspectiva de la fraseología, porque justamente nosotros observábamos evidentemente expresiones que teníamos, es decir, un sinfín de expresiones con características diferentes, ¿no? Que de hecho también dentro del libro van a encontrar ciertos conceptos que, o sea, el concepto general es el de unidad fraseológica, pero al mismo tiempo hay una tipología que es colocación, locución y enunciados fraseológicos. Entonces, cuando ustedes vean justamente el libro, van a ver ahí las características, no solamente semánticas, conceptuales de este tipo de expresiones, sino justamente también conceptuales, porque en cada una de estas expresiones se pueden ver de manera distintas, pero sumando justamente a esto que nos interesaba capturar, este aspecto conceptual cultural, ¿no? Que es justamente a partir de eso que decidimos primero seleccionar las unidades fraseológicas desde esta perspectiva, y al mismo tiempo porque este tipo de expresiones, pues digamos que a lo mejor en el nombre no se ve tanto, pero digamos hay otros que los llaman expresiones fijas, justamente porque nosotros aprendemos estas expresiones de nuestros amigos, nuestros padres, nuestros abuelos, y muchas veces este tipo de expresiones nos ayudan a pensar justamente la realidad, y en este caso en particular estos conceptos en particular, ¿no? Algo muy importante a mencionar con relación justamente como a lo que viene a consolidar este libro, también es un proyecto ya de hace años, en el que yo también tuve el honor de participar, que tenía que ver justamente con expresiones que tenían que ver con el amor un poco. Y bueno, justamente algo muy interesante en ese proyecto era que cuando se le preguntaba a los alumnos que dijeran una expresión sobre el amor, pues justamente muchas tenían, o sea, coincidían en ese momento con lo que vendría a ser después como esta perspectiva de la fraseología, ¿no? Entonces, bueno, o sea, creo que muchas veces también algo que señalaba Enrique, esta perspectiva corporal y experiencial es algo justamente que rescata la lingüística cognitiva, porque justamente la experiencia una parte base por medio de la cual, o que influye a la conceptualización de muchos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí creo que es algo que puedo decir acerca de por qué elegimos unidades fraseológicas en particular, por su relación con la cultura y la disciplina desde la cual abordarla, ¿no? Desde otra perspectiva, recordemos también que la cultura compartida, el conocimiento compartido, se va a manifestar en precisamente también las expresiones que nosotros compartimos, que todos usamos.
no podríamos obtener conceptos culturales o encontrarlos en creaciones individuales o en cuestiones creativas, sino precisamente en esas expresiones que están inmersas en nuestra cultura, que nosotros desde pequeños internalizamos y que a partir de ellas podemos nosotros reconstruir, digamos, en nuestro cerebro conceptos compartidos con otros sujetos sociales. No vamos a una escuela a aprender conceptos. Es verdad que una parte de los rasgos, digamos, componentes de un concepto, pues van a venir de nuestra empiria, ¿no? Ahí la experiencia personal, como ya señalaban, es fundamental para la construcción de conceptos. Pero también es importante que en los conceptos que son culturales, es la experiencia de otros, la que nosotros aprendemos a través de este tipo de unidades fraseológicas, al repetirlas, usarlas, al entender cómo funcionan. Nosotros allí estamos tomando la experiencia de otros, que viene de más atrás, de generaciones, y la estamos haciendo nuestra. Y a partir de esa experiencia de otros, construimos nosotros nuestros propios conceptos, claro, influidos por esos. ¿Sí? Y recordar que Lakoff y Johnson nos hablan de que toda metáfora a nivel lingüístico siempre está manifestando una metáfora a nivel conceptual. Podríamos decir que incluso en los ámbitos creativos. Nosotros no estudiamos la metáfora creativa, Lakoff y Johnson tampoco estudian tanto la metáfora creativa, pero si la estudiamos nos vamos a dar cuenta que detrás de esas metáforas creativas pues también van a estar las metáforas culturales, nada más que más escondidas, ¿no? O sea, la estructura de superficie va a ser un poco más modificada, pero de fondo no podemos, digamos, inventar cosas de la nada. No sacamos cosas de la nada de repente y las presentamos, sino que construimos a partir de lo que tenemos. Entonces, por eso les digo que detrás de toda metáfora creativa también está una metáfora conceptual de la vida cotidiana, ¿verdad? Y posteriormente decidimos nosotros analizar conceptos culturales que fueran fuertes. Entonces pensamos en grandes conceptos como son el amor, la vida y la muerte, y como señaló muy acertadamente Enrique, efectivamente, cuando uno los analiza dice uno, ¿qué contradictorios pueden ser? O sea, lo que albergamos en nuestros conceptos. Porque como pueden estar, digamos, entre los tipos de metáforas están las orientacionales, donde asociamos cosas arriba o abajo. Entonces, por ejemplo, colgar los tenis es arriba, ¿sí? Pero por ejemplo, el petatearse es abajo, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, arrastrar la cobija por alguien es abajo, pero que te traigan por las nubes es arriba. Entonces ahí tenemos cómo estos conceptos culturales, no importa si son de la vida, de la muerte o del amor, están, digamos, atrapando una amalgama de, digamos, se están asociando con una gran diversidad de conceptos. Se están asociando con conceptos de arriba, de abajo, por ejemplo, con los bélicos de me partió el corazón o una herida de amor. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver que es muy compleja la forma en que nosotros conceptuamos de manera cultural. Y son muy grandes los conceptos. Tuviste las figuras, Enrique, que se forman al final, donde hacemos las redes conceptuales de cada uno de estos conceptos. Es una gran cantidad de conceptos asociados a otros conceptos, ¿sí? Porque, y algo importante de señalar, Lakoff y Johnson nos dicen que nosotros construimos los conceptos abstractos a partir de utilizar los conceptos concretos. Es decir, no construimos castillos en el aire conceptualmente, sino que utilizamos los conceptos de lo concreto para metaforizar, y metaforizando construimos los conceptos abstractos. Así como, por ejemplo, cuando decimos una oración es una construcción de tal tipo, una construcción oracional, una estructura oracional, pues estamos entendiendo la oración como una estructura, como un edificio,
para poder entenderlo y asimilarlo, ¿verdad? Entonces en ese tipo de tenor es que digamos que se da este tipo de fenómeno, ¿verdad, Enrique? No sé si tengas algunas preguntas. Sí, tengo, además de unas preguntas, un comentario. Esta complejidad estructural, hablando nuevamente de la metáfora del edificio, del edificio físico, nos determina socialmente, y eso me hace evocar tu trabajo desde la antropología lingüística, ¿no? Es decir, ya hay intereses previos en tu trabajo que seguramente ya es interés ahora compartido por tratar de comprender a la lengua en su contexto de uso, ¿no? Me parece relevante entender cómo el resto de características de la lengua están al servicio del sentido, están al servicio del significado, y que es uno de los principios básicos de la lingüística cognitiva. Sin embargo, esto puede ser demasiado abstracto, ¿no? El resto de estructuras o de atributos del lenguaje están al servicio del significado, y entonces los autores, fieles a lo que ahora nos están diciendo, pues se aseguran de concretarlo y hacen estos esquemas, ¿no?, de redes conceptuales. Los invito de verdad a que tengan la oportunidad de leer el libro, porque el trabajo gráfico, el trabajo esquemático que acompaña a este libro funciona, como dice también desde la perspectiva de la psicología cognitiva en relación con la educación, habla de un concepto que es el de codificación dual. La codificación dual, que es la interacción entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. Entonces, esta articulación tan extraordinaria que hacen del lenguaje visual y del lenguaje verbal permite dotar de concreción a lo abstracto, porque es un libro con un alto grado de complejidad y abstracción. Sin embargo, logran hacerlo accesible. Es decir, es un libro universitario, no es un libro de divulgación, sino de difusión seria del conocimiento, pero las decisiones que tomaron a la hora de construirlo hacen que sea muy accesible. Creo que esto es un acierto. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo fue la odisea de generar todas estas tablas, todos estos esquemas para lograr dar esta codificación de doble vía del conocimiento que ustedes ahí plantean, para que primero lo hiciera más claro, pero también estuviera tan bien articulado? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, fue un trabajo brutal, ¿verdad? Brutal. Digamos que no queríamos que nuestros lectores se fueran a quedar con dudas, con preguntas de dónde se concluyó esto o de dónde se obtuvo lo otro, sino que fuera el proceso metodológico llevado muy rigurosamente. Todo está ahí, todo el análisis está ahí, para que cualquiera que lo pueda leer, que lo quiera leer, que lo pueda replicar, incluso lo pueda volver a aplicar para analizar otros conceptos culturales, y que no tenga dudas de ningún tipo metodológico. Parece que todo quedó ahí, pero sí fue un trabajo tremendo, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, yo agregaría justamente